¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comenzamos Página 13, jueves de opinión. Este programa para escuchar y para pensar. La última página. La página con que vamos cerrando el día en Tele 13 Radio, esta conversación para ir cerrando el día en Tele 13 Radio. Como siempre, junto a Quique Mujica. Quique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te está agarrando este último jueves 26? Yo esperanzado. Esperanza, con En el fin de esperanza. semana. Ah, sí, pues viernes chico, obviamente. Y nos acompaña como todos los jueves, en los jueves de opinión, Carlos Gajardo. Bienvenido, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Qué Buenas bueno. tardes para todos. Con el estanque lleno, así que estamos. ¿Llenaste ayer? Pero ¿cuándo cargaste el estanque? Lo que pasa es que tuve que ir un día al aeropuerto muy temprano, así que ahí aproveché. 5 horas. 5:30 de la mañana y el estanque. Excelente. Un auditor me subió 19 lucas llenar el estanque. De 60 por 50 litros a 79 lucas por los mismos 50 litros. Sí, pues, Sí, Bueno, la realidad para todos. Po. sí. exactamente. Juan Francisco Gali, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Juan Francisco anda en bicicleta, así que no. O en qué tema, scooter. o en scooter. Sí, Scooter eléctrico. así es. Ah, qué bien. Con casco. Eso te iba a decir, tiene que ser Así con es, casco, con porque está casco. lleno de accidentes peligrosos. Oye, están entretenidos los temas que tenemos, como siempre, muy interesantes, en el día jueves. Juan Francisco Gali nos va a plantear, pero en el segundo bloque de Página 13, el tema este del reportaje que hizo TVN, ya lo hizo Amaro Gómez Pablos el fin de semana, sobre de qué manera hay un aporte de una ONG de Noruega a comunidades que finalmente han reivindicado tierras en el contexto de la ley Lafkenche, y eso afecta a los salmoneros del sur, que a su vez son los grandes competidores de los salmones noruegos. Entonces vamos a ver ese cruce y algunos como bemoles que le pone al tema Juan Francisco. Eso va a ser en el segundo bloque, porque vamos a partir con don Carlos Gajardo y el Ministerio de Seguridad, ¿ya? Y los desafíos que tiene la ministra Steiner al respecto. Oye, quise traer este tema porque lo hablamos antes cuando nombraron a la ministra Steiner, la gran oportunidad que tenía de hacer un buen trabajo, que de hacerlo se podía posicionar muy bien, digamos, pero el riesgo que existía también de que si no lo hace bien, evidentemente es uno de los primeros fusibles que puede caer en un cambio de gabinete. Y rápidamente, creo yo, ha tenido problemas que eran de alguna manera difíciles de creer. Uno pensaba que el trabajo del Ministerio de Seguridad, así me lo imaginaba yo al menos, iba a ser de mucha acción, de mucho participar en allanamientos, detenciones, incautaciones, ¿no es cierto? Estar día por medio saliendo en televisión mostrando detenciones, procesos masivos, un poco como partió el gobierno, ¿no? Acuérdense que ustedes los primeros 2, 3 días hubo un gran procedimiento con detenciones, 3.000 detenidos, etcétera, que es algo, se dice, esto es algo que también se hacía en el gobierno anterior. Eso se viene haciendo hace 20 años. Yo soy fiscal desde el año 2000 y esto se hacía cada cierto tiempo, estas megas De hecho, en la redadas última, policiales, ¿no? averigüé desde la creación del Ministerio de Seguridad hasta que se fue el gobierno, hubo 9.000 detenidos en redada, Ya. en operaciones peineta, como le dicen. Exacto, pero es esto de que un día sale Carabineros y la policía a hacer controles masivos y a detener gente, no es que se haya inventado en el gobierno de Boric tampoco, se viene haciendo hace 20 años por lo menos y seguramente más hacia atrás no lo sé, pero seguramente se hacía antes también. Pero fue un buen comienzo, ¿no? Y además estuvo toda esta idea de la zanja en el norte, que se mostraron, ¿no es cierto?, las retroexcavadoras empezando a trabajar, en fin. Esos fueron todos los primeros Exacto, días. los primeros hitos. Y yo decía, es lo que la gente quiere. Y uno vio la encuesta y la gente apoyó el tema de la zanja, ¿no es cierto? Apoyó el tema de las detenciones, en fin. Fue un buen comienzo. Pero por un asunto que pudo haber sido anecdótico, que tiene que ver con este oficio que le envía a la PDI respecto a unos funcionarios específicos que por qué habrían sido trasladados, se le ha venido complicando y la verdad que hoy día no solo ella, sino que el gobierno y la PDI está en un problema importante para explicarle a la ciudadanía qué fue lo que pasó acá y qué es lo que está pasando, ¿no? Porque toma la decisión por parte de la PDI, del director de la PDI, Eduardo Serna, de llamar a retiro a la tercera jefa, ¿no es cierto?, de la PDI, la directora de inteligencia, y no hay una explicación técnica de por qué se hizo eso. Era una funcionaria de la PDI, una oficial que incluso sonaba como futura directora del organismo de la primera mujer, que en general no hay reproches
técnicos que hacerle y en un periodo en que no es el periodo que es a fin de año cuando se hacen los cambios en el alto mando, es llamada a retiro a partir de un oficio que se ha filtrado, además que se ha conocido. Luego se han disparado las versiones en off, ¿no es cierto?, de que esto habría sido a partir de una solicitud que ella le habría hecho al director Serna, que le habría dicho además que eso contaba con la venia del presidente de la República. La versión oficial que dio en la Cámara de Diputados fue que era una decisión autónoma de la PDI, y otro pedo a la sopa, el fiscal nacional de alguna manera ratifica esta versión, Ángel Valencia, porque dice que efectivamente tuvo una conversación en que ella le reclamó el movimiento de estos oficiales, que él a partir de eso se lo planteó a Serna, que tuvo una explicación, etcétera. Entonces hay todo un conventilleo a esta altura que debiera tener cierto término el lunes 6, porque está citado Eduardo Serna de nuevo a la Cámara de Diputados para que explique cuál es el motivo de la destitución, del llamado a retiro, y ahí se puede dar una situación súper compleja, ¿no? Porque Eduardo Serna tiene que señalar que fue una decisión autónoma y de alguna manera respaldar a la ministra de Seguridad, es lo que uno pensaría que va a hacer, pero eso es una decisión que puede tener costos internos importantes, ¿no? En una institución jerarquizada que de alguna manera para el resto de los integrantes de la policía puede ser visto como un desconocimiento de su mando institucional. Y la otra opción es peor todavía, ¿no es cierto?, que desmienta a la ministra y que diga que el llamado a retiro se hizo a partir de una solicitud que hizo ella. Claro. Entonces, es una situación en que uno no ve una salida clara. Se ha dicho que de aquí al lunes el gobierno, el presidente más bien, Kast, va a tener que salir a dar una explicación más oficial de esto, pero yo creo que se ha formado y se ha generado una gran polémica por una cuestión menor, que ha enredado efectivamente estos primeros días de la ministra Steiner, sumado a algunos pequeños gafes adicionales medios comunicacionales, ¿no? En algún punto de prensa salió leyendo una declaración, lo que por supuesto no es algo bien visto, y creo que debiera superarse luego este incidente y volver a lo que se espera de ella, que es que lidere con fuerza toda la ofensiva en contra de la criminalidad organizada, donde, insisto, me parece que tiene mucho que hacer, digamos, y donde tiene mucho viento a favor para hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, y con esto doy el pase, ¿no? Me parece que fue sorpresivo este tropezón que ha tenido, porque pareciera que esta debía ser el buque insignia del gobierno, ¿no es cierto?, con el que tuviera respaldo público a partir de cosas que fácilmente se podían hacer, y por estos tropezones eso se ha ido dificultando. Juan Francisco. Sí, mira, yo tiendo a estar de acuerdo con Carlos de que esto es como un error no forzado. Totalmente, ¿no? claro. Y yo le sumaría que además, yo lo separaría en tres el análisis. Uno, las señales públicas que se dan de acuerdo a lo que se ha conocido. ¿Ah? Esto de que una de las primeras acciones que tome la ministra de Seguridad, pensemos en la conceptualización de la ministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast. El presidente Kast había hecho de la seguridad uno de los ejes del gobierno de emergencia, y por lo tanto era tan relevante que sus acciones iniciales eran a la vez señales políticas de dónde iban a estar las prioridades de uno de los principales ministerios del gobierno. Y su primera acción, ahora sabemos, probablemente no debimos haber sabido, pero ahora sabemos que una de las primeras acciones fue mandar un oficio y cuestionar la destinación de 3 funcionarios de la PDI en Tarapacá. Entonces, la pregunta ahí es, ¿esas eran de las prioridades que estaban más arriba de la ministra de Seguridad al momento de asumir, a 3 días de asumir su cargo? Y después vienen los efectos que esto tiene. Porque Carlos lo decía muy bien, aquí no hay salida buena. O se genera un daño en la relación del director general de la PDI con su personal y de la ministra con la PDI, producto de una decisión que parece extrañamente inoportuna, porque se acaba de constituir el alto mando. Y si hay algo donde el director general, al momento de constituir su alto mando, pone
especial atención es quiénes son en este caso, los prefectos generales. Son el más alto mando. Y particularmente en la PDI, las dos subdirecciones, la subdirección de investigaciones policiales y la subdirección de crimen organizado, inteligencia y seguridad migratoria, que son como sus dos manos operativas en la PDI. Y una de ellas, se la había confiado a la prefecto Consuelo Peña. Yo creo, con muy buenas razones. Consuelo Peña había sido la prefecta a cargo de la macrozona sur en momentos donde las investigaciones en la macrozona sur habían sido muy álgidas. Y además, ella ha tenido muchos éxitos en conjunto con el fiscal Garrido en la macrozona sur, y han habido condenas e investigaciones muy exitosas allá. Bueno, ella fue parte del inicio de esas investigaciones y su llevada adelante. Entonces, era una policía destacada. Es, en mi opinión, una policía destacada. Entonces, O sea, tú no te explicas entonces por qué. Claro, no hay una buena explicación para que el director general de la PDI haya tomado esa decisión autónomamente. Claro, porque uno entiende que en el proceso normal, en diciembre, ¿no es cierto?, pudiera haber sido Por llamado supuesto, a repetir o lo que por fuera. supuesto. Está perfecto. Sí. Pero que haya sido en marzo, extemporáneamente, tiene que haber un motivo justificado. O sea, tiene que haber algo que se haya descubierto que hace que hay que sacarla de la PDI. Eso no se ve por ninguna parte. No, Ella no ha hablado tampoco, ¿Quique? ¿ah? la Consuelo Peña. No, pues, No, es que porque mira, tiene que tener su versión. es que ahí va a ir. Yo espero que no terminemos el martes, y que el vocero de esta situación tenga que ser el director Serna. Lo que pasa es que yo lo que esperaría voy- que la ministra, que es quien voluntaria o involuntariamente se quedó en este entuerto, ella salga a dar las explicaciones. Pero porque- es que ella ya dijo que fue una decisión autónoma de la PDI. Ya Sí. se casó con esa versión. Sí, pero yo creo que es mucho mejor para las instituciones, para el Ministerio de Seguridad, para la PDI, que ella asuma la vocería de cómo pero se va ¿qué a resolver esto. Claro, la pregunta es qué va a decir, oye, ¿Qué me puede equivoqué decir, po? y fue decisión mía. Queda como el ajo. Como el ajo. La ministra de claro. Seguridad más que... Sí, pero es que es mejor que quede ella ahora que poner al director Serna a una situación imposible el martes. Por eso yo digo que estamos en un zapato chino. Acá A ver, yo pero- no veo una solución fácil. Ya, ¿no? ok. Pero lo que se ha filtrado desde la PDI a la prensa son diferentes versiones. Uno, que había una relación muy cercana entre una de estas personas por las cuales ella consultó de por qué la habían redestinado, parte del equipo con el que ella había trabajado en algún minuto en Tarapacá, en las investigaciones complicadas sobre mafias chinas, casos difíciles, ¿ya? De corrupción, de lavado de dineros, etcétera, etcétera. Y pregunta por qué redestinan estos equipos y que no le habrían dado una respuesta satisfactoria de por qué se habían llevado Claro. adelante estos cambios. Y que eso a ella le habría parecido raro. Como, a ver, explíqueme por qué Claro. sacan a esta gente. Y otra versión es como ella preguntó por qué tenía esta relación cercana y en realidad estaba interesada en saber sobre alguien en particular y que por qué redestinaron a alguien en particular y que lo volvieran a poner, no sé, supongo yo, cerca de ella, qué sé yo, ¿ya? Como que había una relación sentimental. Si al final eso es lo que se deja como percolar, ¿ya? Nadie lo dice, pero eso es lo que uno lee. Claro, digamos ¿cachai? las cosas, ¿qué es lo que se está diciendo? Eso en el fondo es lo que se está queriendo decir, que y no además tengo se- idea, quizás son amigos nomás, Y además quizás no son se nada. filtró un video, ¿no es cierto?, que los muestra en una ceremonia. O sea, eso es lo que se está se tratando de genera- claro, instalar. Claro. Que yo no tengo idea si es cierto o no. Espérate, pero en ambos pero es casos- que, ¿cómo va? Perdóname, mi pregunta es, si ese es el rumor Kawin que quieren instalar, yo no puedo creer cómo la ministra puede cometer un error de entrada tan infantil de decir, voy a preguntar por un pinche que yo tengo. Es que, ¿sabes? Es como- adolescente. Nadie Sí. puede cometer ese error. Es que yo creo, Perdóname. Consuelo, que en Eso es el verdad. O sea, si una ministra de seguridad como ese, no puede ser ministra de seguridad. No. Entonces, yo le doy todo el beneficio de la duda de que la historia tiene que ser otra. No, es que, De es que- verdad. es que yo creo, Consuelo, que jamás pensó ella que esto se iba a convertir en un tema. Porque lo que pasó Estamos en aquí, un problema. lo dices muy bien tú, Metamos es un que Pero se si es empezaron fiscal, perdóname se que te diga, empezaron señor a filtrar cosas desde la PDI, digamos, ¿no? Entonces, Bueno, te podría fijas que se ser desde genera, la- o se sea, genera un conflicto institucional finalmente a partir de una cuestión Pero si menor. las Ya. filtraciones son
el Padre Nuestro de nuestras vidas. Entonces, Pan de pan cada de día. todos los Ahora, días. yo insisto, Y los, pero y los Consuelo fiscales Peña, no van a desconocer eso tampoco. ¿no? Consuelo En esto Peña, que- Consuelo Peña tiene que hablar, tiene que defenderse. No, yo creo que no lo va a hacer. No. En algún momento lo va a hacer, está puesto. Si, No, mira, si ella queda, Pero no ahora. si ella queda, Meses no. después, Ya, quizás. ¿quién sale a explicar esto? Es ¿Qué? el Sí, punto. ella ¿Y ¿Cómo lo explica? la No, ministra. aquí entiendo, y tú corrígeme, Juan Francisco, que la orden para destituir a alguien de ese rango viene del presidente de la República, ¿no? Eso salió en la prensa. A ver, quizás distingamos la formalidad de... El alto mando se constituye... O sea, quizás hay una característica que es distinta y es bueno explicarlo. Todos los servicios públicos dependen de un jefe de servicio que es el que contrata y, por lo tanto, destituye o termina el contrato de sus funcionarios. Salvo en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de orden y Seguridad, salvo en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la PDI y Carabineros, donde los altos mandos, por eso se llaman personal de nombramiento supremo o personal de nombramiento institucional. El personal de nombramiento supremo es designado por un decreto supremo, decreto del presidente de la República. Y por lo tanto, el alto mando se constituye a propuesta del jefe, director general de la PDI, general director de Carabineros, comandante en jefe, cualquiera sea, pero el presidente dice, sí, Sí. estoy de acuerdo con este alto mando, y se dicta un decreto supremo firmado por el Ya. presidente Ya, para y pa' nombrarlos. echar- Y para echar. Y lo mismo, por lo tanto, al momento de llamar a retiro a alguna de estas personas, el retiro se plasma en un decreto supremo firmado por el presidente de la República y por su ministro. Ya, pero- Antes de- Pregunta, el presidente en este caso recibe, Lo que pasa es que ese decreto todavía no lo hacen. ya, pero va a recibirlo y dice, ya, la pregunta es, ministra, ¿por qué está sacando a la tercera Exacto. la PDI, Es- segunda la PDI? Por esto, por esto, por esto. La ministra no le puede mentir al presidente. Así es. Entonces, ¿qué sabe Kast, el presidente, que nosotros no sabemos respecto a la institución? Esa es la pregunta. Exacto. No, pues es que además el presidente podría no estar de acuerdo. O sea, si el presidente tiene que estar de acuerdo con el retiro. Por supuesto. Porque si no, no firma el decreto. Claro. Por simplemente. eso, entonces Exacto. tiene que haber antecedentes reales de preocupación por parte de la ministra, por parte de Serna, para haber sacado. Y- Claro, eso A es la lo que uno, perfecta. y eso que es el lo que uno presidente esperaría. la acogió, pues, que el presidente dijo, uy, tiene toda la razón, hay que sacarla. Ahora- ojo, esto no es Ahora, excepcional. día 13 de marzo o 20 de marzo, primera semana de gobierno, si viene tu ministra de Seguridad y te dice, presidente, hay una decisión importante, un cambio que hay que hacer en la PDI, yo creo que el presidente va a decir, hágalo, ¿no es cierto? Si tiene que Para eso- respaldar a su para eso es la jefe, ministra de para eso la Seguridad, tengo, claro. y confío en su criterio. Ahora, si después usted se manda una chambonada, bueno, se la tendré que cobrar, ¿cierto? Pero tampoco creo que el presidente Kast haya estado analizando el detalle, los motivos por el cual se Pero está obvio que pidiendo. No, no, sí. pero es Yo que no. por eso están... Yo ¿Cómo creo no que le va a preguntar? ¿Y por qué? No, pero Por una esto. explicación ya. por arriba, ¿no? No, No, pero- y confía en lo que le dice la Claro, pero ministra. te creo Sí. si, con todo el respeto, fuera el director de CONAF. No, hazlo, pero en la prioridad del gobierno, que es crimen organizado, sacar a la tercera la PDI es muy, muy extraño. Tiene que haber un control de daños por parte de la ministra de Seguridad, decir, aquí o esto está muy avalado, porque sobre Consuelo Peña pueden venir sospechas de corrupción, Claro, de claro. negligencia. Por eso te digo que ella, Consuelo Peña no se puede quedar así. Si a mí me echan de un lugar y hay sobre mí presunciones o hipótesis de corrupción, de manejo O sea, raro. o de lo que sea, o hipótesis de un lío de falda. No, pero Claro. Como mira, ya, además, el colmo del Mira, machismo. yo creo encuentro que yo, las perdón. policías y Y de particularmente rasquerío, los altos mandos policiales son bien respetuosos de la Sí, institucionalidad. por eso yo creo que no va a hablar. Y por lo tanto, ella lo que... Yo me imagino que la Consuelo Peña lo que está esperando es que tanto su director general como la ministra de Seguridad den una buena explicación de por qué ella pasó a Si no retiro. la dan. Claro, si no la dan, la ponen en una situación muy Sí, incómoda. lo que pasa es que tiene razón, Quique. Po. Esa buena explicación tiene que ser un defecto grave de Consuelo Claro. Peña para que la saque. Pues, ¿qué otra buena explicación puede ser? Y el silencio de Consuelo Peña, para mal de Consuelo Peña, si hay silencio es que está avalando esa falta grave que la instituyó. Sí, pero Si es yo que- no hablo, Pero es que las avalo. filtraciones, ¿de dónde vienen? Pues, Quique. Si en el fondo no se habla, pero se filtra. ¿Te fijas? Y con Puede eso, ser, y con claro. eso, lo que comunicacionalmente se ha instalado, está el viento a favor de Consuelo Peña, digamos. Bueno, o sea, yo creo que la situación es súper compleja de resolver, no la veo fácil,
creo que al final aquí se va a tener que hacer en un momento taparse los ojos y echarle para adelante, porque no creo que vayan a cambiar a la ministra a las No, 2 semanas, ¿no es cierto? Es exacto. imposible. Ay, subiría menos. Pero Bueno. creo que la ministra tiene una oportunidad de dar vuelta a la página luego. Insisto, si la pega que tiene que hacer es estar ahí en terreno, que haya allanamiento, detenciones. Eso es lo que tiene Yo que hacer. estoy de acuerdo. La ¿Para agenda... qué se mete en otros temas que Sí. solo va a perder? Pero te agrego una cosa. Hay que tener mucho cuidado también con las cuestiones comunicacionales, porque el domingo, tienen que haberlo visto, hizo una declaración, entrevista en el Mercurio, y el titular es el siguiente: tengo una misión ambiciosa, recuperar el Estado de Derecho. Se pasó como... Oye, es que es lo mismo del gobierno del Estado quebrado, pues, ¿no es cierto? Si esto está en paralelo, de las dos cosas es lo mismo. O sea, esta cuestión de que Chile se cae a pedazos funciona súper bien cuando estás en campaña. Pero tiene que entender el gobierno que ya no está en campaña, ahora está gobernando. Entonces, que la ministra de Seguridad diga que en Chile no hay Estado de Derecho y que desde el gobierno se diga que el país está quebrado, ahora que son gobierno, es impresentable, pues. Si ahora están gobernando, háganse cargo. Parece Entonces, sí. es bueno que cambien el chip luego, porque no lo están cambiando, y yo creo que estos dos gafes comunicacionales que han tenido debieran servirle al gobierno para darse cuenta que ya no está en la oposición, que ahora está en el gobierno y que estas frases desafortunadas no las puede cometer. Mira, Nos tenemos que ir a la pausa, De- pero no. Sí, responda. es que la El agenda... emplazamiento. Sí, no, es que estoy... Yo creo que la agenda del gobierno. No, pues, la agenda de la ministra de Seguridad, sin nombre personal, del cargo de ministro de Seguridad, no puede ser estar respondiendo por un oficio y por una destitución de No. 3 personas allá o acá. O sea, yo creo que efectivamente ella tiene la responsabilidad ahora, y el gobierno tiene la responsabilidad de trazar su mirada larga respecto de cuáles son las medidas que se van a tomar, cómo eso responde a la expectativa que se hizo la ciudadanía respecto del gobierno, pero no solo del gobierno, sino que del Ministerio de Seguridad, porque además aquí está la institucionalidad en juego. Sí. Acuérdense que esta es una institucionalidad nueva, y por lo tanto hay que constituirla, y en parte no puede ser, además no puede quedar la hipótesis de que la ministra no puede supervisar y fiscalizar a las policías. Claro. Lo puede hacer, pero por buenas razones, no por razones espurias o porque viene saliendo de Tarapacá y quiere saber respecto a la destinación de 3 policías. Esto es Página 13, son los jueves de opinión, como siempre, junto a Quique Mujica, Carlos Gajardo y Juan Francisco Gali. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista.